Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air, donde les contaré la segunda vez que Pai y Sky duermen juntos, aunque sería la primera vez que duermen juntos estando enamorados, así que la trama se pone muy emocionante. La serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. Está disponible en YouTube solamente para ciertos países. Sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Hoy es fin de semana después de no verse durante varios días. Sky se niega a reunirse con él diciendo que no tiene por qué hacerlo, pero Pai no pudo soportar la idea, así que se le ocurrió que pasaría por la tarde después de darle tiempo a Sky para que tome una siesta y se despierte. Se detuvo en la puerta de P-Joy primero y le pidió una tarjeta por debajo de la mesa para pasar y luego fue a llamar a la puerta de la habitación de Sky. Cuando se encontraron cara a cara, no preguntó si ya había comido o dormido lo suficiente. Lo primero que dijo fue ¿en qué podía ayudar? La recompensa no cuesta mucho, solo el placer de un beso, pensó Pai. En cuanto a Sky, sabía exactamente lo que quería, pero Pai es más escurridizo que las anguilas. Cuando respondió, el chico lo miró a los ojos con la cara roja, pero él prefería mantener el mando del juego controlado. Pai notó que muchas veces, cuando estaban en la habitación, Sky estaba vestido de una manera demasiado seductora. Antes vestía un pijama y después se puso una camiseta sin mangas. No sabe si es porque hace calor o si es cómodo, pero cuando ve su piel tan brillante, no pudo evitar temblar. Especialmente hoy, las aberturas en los brazos debajo de las axilas son extra anchas, y cuando levanta los brazos puede ver todo lo que quiere ver. Bueno, él puede pensar que no es provocativo, otras personas pueden no pensar en nada, pero Pai sí lo hace. No tengo nada para que me ayudes hoy, dijo Sky. ¿Qué? Puedo hacer cualquier cosa, se ofreció Pai de buena gana, con gran determinación. Esta vez, el dueño de la habitación sonrió con frialdad. ¿Cualquier cosa? Preguntó Pai, insistiendo en quedarse para ayudar. En realidad, no todo, pero Pai miró a Sky, que estaba sonriendo más ampliamente, con una pequeña mirada traviesa en sus ojos, como aquella noche que lo hizo dormir en el suelo, y estaba tan enganchado en el desafío que la persona que sabía que no debía decir nada antes de escuchar la oferta, solo suspiró. Cualquier cosa por Sky, dijo Pai. Sky lo miró serio, como si le molestara, pero después de un momento vuelve a tener la misma sonrisa en su rostro suave otra vez. Pero esta sonrisa es mejor que la anterior, ya que su rostro cansado mostraba mucha culpa. Hoy estaba dispuesto a ser objeto de burlas, aunque cree que el chico está avergonzado. Pero de pronto Sky habla. «Limpia el baño», ordenó Sky. «¿Qué?», respondió Pai. Pai escuchó bien. «Por favor, limpia el baño por mí», pidió Sky. «Si no puedes hacerlo, está bien, pero tienes que irte a casa. Hoy limpiaré mi habitación que está hecha un desastre y estás estorbando». «Siento que Sky me está echando hoy. Esto es un poco extraño. Pensé que ya estaba dispuesto a dejarme entrar a su habitación. Incluso se quedó sin dormir por esperar a abrir la puerta. O quizás la última vez fue demasiado y ahora no quiere enfrentarme». Pai pensó mientras bajaba la mirada. Pensó que la otra persona tampoco parecía bromear y estaba a punto de caminar a abrir la puerta para que saliera. Está bien, puedo lavarlo por ti», dijo Pai. Cuando fue a estudiar al extranjero, lavó e hizo todo por sí mismo. Pero Pai juró que al regresar a Tailandia viviría como un príncipe. Aunque aquí se levantó el dobladillo del pantalón, caminó para recoger el cepillo
y entró en batalla con lo inevitable. No estaba seguro de si estaría cómodo con esto, pero al ver la expresión de asombro de aquel que no pensó que realmente lo haría, fue a ello. Está bien. Si ayudando con el trabajo llegué a conseguir un beso, limpiando todo el baño, tal vez consiga más que besarlo en la boca, pensó Pai. Pai se las arregla para verter el limpiador del baño por toda la habitación, mientras Sky se acerca para mirar desde el marco de la puerta. Creo que es más fácil para ti ir a casa que estar aquí con una persona que se acostó contigo una vez. Solo déjalo y vete, dijo Sky. Pero el joven sonrió con el cepillo en la mano y dijo, Sky no es solo una persona que durmió conmigo una vez. Te digo que no es fácil ahuyentarme, respondió Pai. Sky se quedó atónito, mordiéndose el labio con fuerza, aparentemente incómodo, pero esta vez la otra persona dejó de hablar. Simplemente siguió limpiando. Como dijo el más joven, si solo fuera una persona que durmió con él, el gran Kun Chai Pai no vendría a limpiar el baño así. Si no lo viera como algo importante, estaría fuera hace mucho tiempo. Pero ¿qué podía hacer? Cuando Pai se acercaba a él, se debilitaba y en su corazón lo quería proteger tanto que está de acuerdo en hacer todo. Sky se detuvo por un momento. Probablemente no pensó que sería tan fácil echarlo y luego levantó la cabeza. Bueno, entonces, Pai, escuché que puedes hacer cualquier cosa, dijo Sky. Después de eso, Sky se acostó en la cama. Es la sensación que Pai se llevó desde el suelo de la habitación, en lugar de apresurarse a derrotar al chico que no pudo encontrar una manera de ahuyentarlo y buscó la intimidación en su lugar. Pai pensó que cuanto más mostraba Sky su temperamento para alejarlo, más sentía que se acercaba a él, sintiendo que la otra persona tenía miedo. Pero ahora debería tener más miedo de lo que sucederá hoy. Después de varias horas, Pai se dio cuenta de que todos sus temores se volvieron realidad, porque en lugar de tener que sentarse con la espalda encorvada cortando papel, tuvo que lavar el baño, barrer y trapear el piso, limpiar el balcón y todo lo que ordenara el dueño de la habitación. Sky no estaba haciendo ninguna tarea. Pai no sabía si esta semana había terminado todos los trabajos rápidamente o estaba esperando para usarlo más tarde, porque la delgada figura estaba tumbado y rodando en la cama leyendo cómics. Hubo alguien que lo miró, pero solo lo hizo para preguntar. «También limpio la parte de atrás del armario», dijo Pai. De repente levantó una silla y comenzó a limpiarla, porque tuvo un tipo diferente de diversión. No era amor por la limpieza, sino que debido a que Sky movió las piernas como si estuviera perturbando el ambiente en la cama, sus pantalones cortos se subieron hasta los muslos, y Pai podía observarlo cuanto quisiera. Cuando Sky se dio cuenta de que estaba siendo observado, Sky inmediatamente bajó las piernas y se giró hacia otra dirección, pero sus orejas se pusieron rojas y su boca vacilante. «No olvides ordenar mis libros por número», dijo Sky. «Sí, esposa», respondió Pai. «No soy tu esposa. Cuando termines, limpia el escritorio. Ha estado desordenado durante mucho tiempo», respondió Sky. Pai se giró para mirar el escritorio, que parecía extrañamente desordenado. Antes tenía muchas cosas y estaba lleno de papeles que probablemente eran los que quedaba de algún trabajo, pero hoy estaba lleno de trozos de papel, como si alguien hubiera hecho que pareciera un desastre deliberadamente. Incluso los cómics parecían que estaban desordenados intencionalmente. Pai contuvo una risa casi hasta la muerte cuando escuchó un débil sonido decir: «Si no puedes hacerlo, puedes irte a casa», dijo Sky. Incluso, aunque hable como si nada, levanta la cabeza para mirarlo mostrando una expresión culpable. Pai se decía que los esfuerzos de Sky eran en vano, porque si hubiera venido por diversión, se habría ido hace ya bastante tiempo. No lo hubiera vigilado cuando estuvo enfermo, ni se hubiera preocupado por comprar arroz, pescado o traerle comida. No lo hubiera ayudado a cortar papel. Si alguien pregunta si está tratando de demostrar su sinceridad,
Puede decir que definitivamente así es. Además, piensa en la persona a la que no le gusta de ver a nadie. ¿Qué obtendrá a cambio?, pensó Pai. Cuando el sol estuvo a punto de ponerse, toda la habitación de Sky estaba impecablemente limpia, como si alguien acabara de mudarse a un nuevo lugar, contrariamente al dueño de la habitación, que ahora está sentado con las piernas cruzadas, mirando al escenario sirviente con ojos confundidos e irritados. Finalmente, la persona que había estado usando el apuesto hombre todo el día dijo impacientemente: «No valgo la pena para que hagas todas estas cosas por mí. Puedes rendirte», pidió Sky. «No, y Sky vale más de lo que esperaba. Te dije que soy caro, lo que significa que Sky es más caro», respondió Pai. Una vez más, el chico se mordió la boca con más fuerza, el suficiente tiempo como para volver a hablar. Entonces, Sky pregunta directamente: «¿Cuándo te cansarás de mí?». Pai se dio la vuelta y vio al chico al que le gusta mantener sus sentimientos para sí mismo, mirándolo con ojos confundidos. Caminó frente a él, extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. Sky no lo evade, tal vez porque está empezando a acostumbrarse a su toque. Luego responde la pregunta: «¿Quieres la verdad o palabras dulces?», preguntó Pai. «¿Alguna vez te he pedido palabras dulces?», preguntó Sky. El joven se rió por la franqueza de Sky, que tanto le gustaba. «Está bien, si tengo que ser honesto, no lo sé, Sky, porque no podría saberlo hasta que esté en ese momento», respondió Pai. «Sin embargo, es lo suficientemente justo como para decir con franqueza: pero en este momento no estoy aburrido. Me divierto cuando estoy contigo y además he hecho muchas cosas que nunca antes había hecho. Nunca había cuidado ni siquiera a mis hermanos cuando se enferman. Piensa en cuánto valoro Sky», dijo Pai. «Pero un día te aburrirás», soltó Sky, haciendo que el oyente baje su sonrisa y entrecierre los ojos para captar algo. «¿De qué tienes miedo, Sky?», preguntó Pai. El chico cerró los ojos, la boca y apartó la cabeza, pero Pai empujó suavemente su mejilla, devolviéndola a su lugar. Se dijo que lo que tenía en mente era correcto. Este chico había pasado por tanto que no se atrevía a abrirse fácilmente a nadie. Eso era lo que se le llamaría una dificultad, pero estaba dispuesto a aceptar quitarle el problema del pasado. Cuanto más ve la mirada confundida en sus ojos, quiere ser la persona que lo disipe. Cuanto más ve el miedo que sentía, más quiere ser quien lo abrace y lo consuele. «Está bien, buen chico», dijo Pai. «Nunca dejaré a Sky», pensó Pai. De repente, una frase brilló en su cabeza hasta que el propio joven frunció el ceño, porque fue tan poderosa que apenas podía creerla. «Oh, Pai, cuánto te gusta este chico». Pero Pai no tuvo tiempo de considerar los sentimientos que pasaban, porque la persona en la cama fue quien le apartó la mano e hizo algo con lo que Pai todavía estaba sorprendido. Sky rápidamente se quitó la camiseta sin mangas, la persona levantó la mirada haciendo contacto visual y dice como una persona que ha tomado una buena decisión: «Está bien, me rindo», dijo Sky. No solo eso, Sky también agarró el borde de los pantalones que estaba usando y trató de quitárselos hasta que Pai le agarró apresuradamente ambas manos. «¡Ey, espera! ¿Qué quieres decir?», preguntó Pai. Mientras recuperaba la compostura, preguntó en un tono más intenso, apretando las muñecas de Sky, mientras Sky levantaba la cara para mirarlo a los ojos. Pai no podía leer lo que estaba pensando, porque los ojos de Sky estaban completamente negros como los ojos de un ciervo. Solo puede escuchar el sonido serio. «Lo acepto, me rindo, no te lo prohíbo», dijo Sky. «Espera un minuto, Sky. Yo no hice todo esto solo porque quiero acostarme contigo, ¿de acuerdo? No me mires así. Eso fue al principio. Te busqué porque tenía muchas ganas de dormir contigo, pero ahora no es así. Vine a verte porque te extrañaba y estaba pensando que si me ibas a recompensar por algo, no me gustaría un pequeño beso ni probar todo tu cuerpo». «Oh, cuanto más hablo se pone peor, pero no esperaba el cuerpo de Sky. Solo estoy», habló Pai, pero fue interrumpido por Sky, quien lo besó.
Pai, que estaba balbuceando poniendo excusas como si estuviera en un enfrentamiento interno, siguió repitiendo y corrigiendo, entusiasmado con la otra persona que ya no podía soportar escuchar. Entonces, Sky se levantó y se inclinó hacia adelante, empujando de su cuello para besarlo y taparle la boca, como Pai lo quería al principio. Y no lo besó una vez, y luego se alejó, sino que aplastó su boca tan violentamente que el hombre seguro de sí mismo estaba asombrado. De repente, Pai también agarró la cintura suave del otro con fuerza, correspondiendo al beso. Cuando Pai estuvo satisfecho, se separó un poco para mirarlo a los ojos y escuchar las palabras que lo hizo arder como fuego. ¿Puedes callarte y abrazarme?, preguntó Pai. Entonces el hombre alto empujó a Sky para que se acostara en la cama suave que había cambiado las sábanas y hábilmente se subió a horcajadas sobre él después de escuchar la voz desafiante de la persona que ha estado deseando durante más de un mes. Sus ojos juguetones eran como si estuvieran acumulando fuego en ellos, cálidos, intensos y llenos de deseo que miraron la cara de consentimiento. Cree que ahora nada podrá detenerlo. ¿Estás seguro?, preguntó Pai. La persona que se suponía que debía estar saltando como un tigre hambriento preguntó con una voz suave e intensa, hasta que la persona en la cama extendió la mano y le tocó la mejilla. «O no lo haré», volvió a decir Pai. Fue en ese momento que Pai lo miró con cara seria y rozó con los nudillos desde el hombro hasta el centro del pecho mirando a Sky, pero aún así mantuvo su rostro inmóvil, haciendo contacto visual con él hasta que inclinó la cabeza hacia abajo y presionó un beso en la boca brillante. «Tómame», pidió Sky. «Pero tomaré todo el cuerpo y el corazón de Sky», respondió Pai, antes de que el chico pudiera decir que no. Pai pone su mano en los labios. Sus ojos solo estaban fijos en la hermosa boca. Luego se inclinó, volviendo a bajar la cabeza para volver a besarlo. Al principio fue solo un beso suave, hasta que el calor se hizo más y más caliente, que el sonido del intercambio resonó por toda la habitación. Luego Sky volvió a mover la cabeza hacia el otro lado, mientras la otra persona volvió a decir: «No voy a dejar que Sky crea que quiero solo su cuerpo». Pai respondió con calma, aunque su parte de abajo casi explota queriendo liberarse, pero en lugar de que el niño apreciara sus palabras, lo único que hizo fue sujetar su camisa con fuerza y usar la otra mano para quitarse el pantalón que aún tenía puesto. En medio del momento íntimo, Sky aún murmuraba las mismas palabras. «Por favor». «¿Por favor qué?», preguntó Pai, con una voz tan ronca que el joven apretó con más fuerza sus dos brazos alrededor de su cuello, sonando como si estuviera a punto de llorar. «Por favor, abúrrete de mí rápidamente», dijo Sky. El hombre mantuvo la mirada fija y sonrió levemente, solo respondiendo: «¿Eso quieres?». «Sí», pidió Sky. Pai no dijo nada más, solo presionó un fuerte beso en sus labios. No es solo que no se aburrirá rápidamente, parece que ahora ha perdido la cabeza. Pai perdió la cabeza por la persona que le dijo que se aburra, pero en los ojos que lo miran, en su corazón, en toda su alma, Pai sabe que Sky realmente está diciendo: «Por favor, no te aburras». La mirada suplicante en sus ojos hizo que Pai abrazara a la otra persona aún más fuerte que antes. Pai piensa, siendo honesto, que incluso la vocal A de la palabra aburrido ni siquiera había entrado en su cabeza en lo absoluto. «Mira, te has avergonzado», dijo Pai, después de besar a Sky. El joven presionó la punta de su nariz contra la mejilla blanca y luego la vio ligeramente colorida, ignorando las protestas, porque resulta que a esto no se le llama rebeldía. Parece estar más vergonzoso, queriendo esconder la cara en la almohada. Durmieron un par de horas y luego Pai despertó a Sky. «Sky», llamó Pai. «¿Qué más quieres?», preguntó Sky. El niño todavía insistía en dormir dándole la espalda a Pai, que lo abrazó manteniéndolo cerca. Levantó la cabeza para mirar a la persona que preguntó con voz apagada y luego comenzó el siguiente acoso llamándolo. Sky sabía que no debía responder, por lo que mantuvo la boca cerrada,
pero al joven no le importó, porque logró asomar la cabeza sobre la oreja, soplando suavemente aire caliente, haciendo que Sky se le erice la piel, y dijo en voz baja, palpitante y provocativamente: «Si no te gusta que te llame Sky, ¿puedo llamarte mi cariño?», preguntó Pai. Pai se tensó y quedó en modo ataque de pánico. «No estamos enamorados», dijo Sky. De repente, Sky se enderezó con la cara enrojecida y tapándose los oídos, diciendo con un tono indignado: «¿Pero quién le iba a creer que estaba realmente enojado? Su cara estaba tan linda mientras sus ojos tilitaban, y la punta de la nariz seguía estando de un color rojo brillante. Aunque miraran de cerca, no verían ningún fragmento aterrador en él. Acepté acostarme contigo porque me ayudaste, no porque sienta algo por ti», aclaró Sky, y agregó: «Sí, no soy tu cariño en lo absoluto». Pai sonrió brillantemente, ignorando la razón por la que el otro chico estaba discutiendo a su lado. Si fuera real que no sentía nada, Sky lo habría dejado ir desde la segunda vez que se vieron. Ahora, la persona segura de sí misma confía que la otra parte debe tener algunos sentimientos por él, pero solo quiere salirse con la suya en todo momento. Sky no es tan bueno para mantener las emociones como pensaba. A menudo algunas se le escapaban, como ahora, al escuchar la palabra cariño, puso una cara triste por un momento, probablemente porque solo interpretó que la otra persona estaba bromeando, hasta que sintió que la otra parte envió su mano para apretar su mejilla 2 veces. «Y yo tampoco soy tu amante», murmuró Sky. Esta vez, Pai no siguió hablando, se rió en su lugar sin debatir, solo aceptando el argumento. Entonces, el chico simplemente cambió de tema. «Puedes levantarte de mi cama, hueles a sudor», dijo Sky. «No solo huelo a sudor, también hay otros olores, como el olor a limpiador de baño», dijo Pai. «¿En serio?», respondió Sky. La persona acostada, que estaba segura que su cuerpo era firme y malditamente increíble, se inclinó para olerse a sí mismo. Pero dentro de la habitación, que todavía ardía con el olor a sensualidad, era difícil juzgar que oliera a algo como lo que Sky estaba diciendo. Antes de que pudiera probarlo, el dueño de la habitación se giró para agarrar una camiseta para ponerse, antes de hablarle cara a cara. «No es solo eso, no es solo el olor a limpiador de baño, es el olor a líquido para lavar platos, cera para pisos y sudor apestoso», dijo Sky. El joven se giró para mirarlo, pero no fue una mirada de emoción, sino que parecía estar un poco asqueado, agregando otro gesto y palabra al final, que terminó por hacer que la confianza de Pai cayera en picada. «Y podrías oler a inodoro», dijo Sky. «Creo que sería mejor que vaya a tomar una ducha», respondió Pai. Tan pronto como dijo que había olor a inodoro, Pai se levantó rápidamente de la cama, sin ser tímido en lo absoluto, y caminó descalzo hacia el baño, pero no dudó en darse la vuelta y preguntar con una sonrisa: «¿Quieres que tomemos una ducha juntos?». Lo que hizo el dueño de la habitación fue darse la vuelta y agarrar un cúter. Por supuesto, aun cuando es Pai el valiente, el chico con olor a inodoro voló al baño casi al mismo tiempo que el otro tomaba el cúter. Los pensamientos hicieron que la risa estallase en carcajadas. El agua se abrió rápidamente y las manchas se limpiaron en cuestión de minutos. Agarró la toalla de Sky, se la envolvió alrededor de la cintura y salió del baño, pero solo encontró una habitación vacía. «¿A dónde fue?», se preguntó Sky. No es solo Sky quien estaba perdido. La ropa que se había quitado antes también desapareció. El joven desnudo se encogió de hombros, porque no pensó que la otra parte tomaría su ropa y saldría, aunque realmente no le importó que lo hiciera, porque puede tomar prestado algo aquí. Después de eso, fue a buscar rápidamente, centrándose en los pantalones elásticos y las camisetas sueltas. Afortunadamente, Sky tiene el armario lleno de ese tipo de ropa, así que no se preocupa por el tamaño. Después de vestirse, es hora de encontrar a la persona desaparecida. «Tal vez solo soy yo quien está loco», pensó Pai. «Bueno, nadie ve a Non Sky tan lindo, solo yo me fijo en él».
Pai agarró las llaves del auto, la llave de repuesto de la habitación y salió silbando. Al bajar las escaleras, sonrió porque su objetivo estaba parado de espaldas, pero el hombre que estaba a punto de decir hola se quedó en silencio, aturdido, mirando al hombre parado frente a la lavadora de monedas. Y la sonrisa se amplió mucho más porque la persona que dijo que apestaba estaba sosteniendo con sus manos la camisa empapada en sudor, mientras la miraba abrazándola con fuerza. La sensación de aprecio fue tan grande que el espectador quiere sostenerlo y abrazarlo con fuerza ahora mismo. Pero Pai simplemente retrocedió, volviendo a subir a la habitación con una gran sonrisa, al punto que tuvo que levantar ambas manos y acariciar su propio rostro. ¿Cómo podría aburrirme de él? Sky está actuando así de lindo, pero ¿te amaré aún más?, pensó Pai. Ya no le importaban las voces en su corazón. Mientras sienta esto, simplemente actuará así. Bueno amigos, eso es todo por este video, pero esperen por el próximo episodio. Por ahora todo es felicidad, pero luego vendrán los problemas. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.